tardes, bienvenidos a nuestro servicio. Una vez más nos vemos por medio de Facebook. Les pido por favor que inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por estar en este día, Padre, aquí en tu presencia, Padre, a punto de escuchar el mensaje del pastor, Padre, tu palabra que quieres que escuchamos el día de hoy. Te pido, Padre, que nutras nuestra alma, nuestro espíritu, Padre, que nos llenes de ti, Padre, que sintamos tu presencia en donde sea que estemos, Padre, en casa, en cualquier lugar, Padre. Te pido que por favor acompañes a mis hermanos y que también nos acompañes durante este servicio. Gracias te damos por tus bendiciones, Padre, por tu amor, en el amor de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Yo me inclino ante ti.
Señor. Te doy gracias por esta mañana, esta tarde, Señor, por el privilegio de poder despertar un nuevo día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta canción nos hace reflexionar en qué tan grande eres, Señor, y en el poder que siempre tienes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bondadoso, generoso y amoroso, Señor. Te pido, Señor, que bendigas el mensaje, Señor, y que pueda tocar las vidas de muchos de los que nos están viendo ahorita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, familia, buenas tardes. Nuevamente estamos, como cada domingo, es el día del Señor, y como cada domingo nos congregamos como iglesia, ahora de esta manera a distancia, pero siempre para escuchar su palabra. Yo no sé usted, pero yo no podría vivir sin escuchar de su palabra. La palabra de Dios es la que alimenta mi alma, la que me da fuerzas cada día. Ahora con tantos ángulos donde se puede observar esta crisis, continuamente estamos en busca de ese alimento espiritual. Si no fuera por esto, en realidad yo no sé dónde estaría, hermano. Yo lo animo a que busque del Señor continuamente. Hay maneras muchas de hacerlo, pero escuchándola los domingos aquí con nosotros, yo le agradezco mucho que ese tiempo que ha destinado. La otra forma es en oración y la lectura de su palabra. Entonces, con eso es un buen inicio para empezar a tener esa relación personal. Relación personal, no relación tradicional. No una forma donde por compromiso uno llega. No, lo bonito es cuando uno busca a Dios de corazón y uno lo busca porque uno necesita de Él. Ahora, en ese sentido de cómo buscamos al Señor, tiene mucho que ver el mensaje del día de hoy. Por ejemplo, usted sabe cómo lo ve un hijo por la forma en que el hijo o hija se acerca a usted. Si se acerca a él de cierta manera, a diferencia del otro hijo, usted sabe la diferencia de cómo lo ven cada uno de ellos. Igualmente los amigos. La forma en que se acercan a usted los amigos es cómo lo ven a usted, cómo le hablan, cómo lo saludan. La forma en que se acerca uno a alguien tiene mucho que ver con el respeto que se tiene, con la amistad que hay, con la confianza que hay, todo eso. Eso pasa en todas partes. Pasa en las corporaciones, en el trabajo, pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en el trabajo, en todas partes. Cómo se lleva uno, cómo se acerca uno, define mucho el grado de amistad, confianza, respeto que hay entre nosotros. Lo mismo pasa con Dios. Mi pregunta es, cuando usted busca de Dios, ¿usted cómo se acerca a Él? ¿Se acerca usted a Él simplemente como un Dios regañón? ¿Un Dios severo? ¿Se acerca usted con Él como un amigo? ¿Como un maestro? ¿Se acerca usted como su pastor? ¿Se acerca usted a Él? ¿Cómo se acerca? Esto tiene mucho que ver para entender cómo lo ve usted a Él. Déjenme darles un panorama breve, porque esto requeriría mucho tiempo para el estudio, pero ¿en qué momento nuestro Señor Jesús realmente es la confirmación de la profecía de que Él es Dios mismo? Es decir, Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Cuando lo vemos así, podemos acercándonos a Él como Dios, también como pastor, como amigo. Y eso es muy importante. En el jardín del Edén, cuando el pecado hace presencia, cuando la serpiente les dice, no es cierto que no tengas que comer de este árbol, tú puedes comer de este árbol, le dice a Eva, y dice, lo que no quiere Dios es de que seas como Él. Entonces ahí ellos prueban el fruto de ese árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran, y ahí es cuando entra el pecado en la creación. Allí en Génesis 3, versículo 15, el Señor le dice,
tú y la serpiente, le dice estaba Adán y Eva, la serpiente, y dice, tu simiente, tu descendencia, todo lo que sigue de ti va a tener una enemistad con la serpiente, pero de tu simiente de esa simiente va a nacer quien rompa esta cadena de pecado. Desde ahí sale la primera promesa de un redentor. Claro, es muy vaga, no le entiende uno, pero conforme va pasando las escrituras entendemos el significado de Génesis 3:15. Después pudiéramos hablar de muchas más profecías, pero Isaías nos da una idea de qué es lo que viene con ese nuevo redentor, porque el pecado llegó y se quedó. O sea, empezó ahí, después Caín con Abel y todo lo que siguió pasando, ¿no? A lo largo de la humanidad. Pero Isaías en el capítulo 9, versículos 6 al 7, ya nos dice acerca de un niño que va a nacer y que ese niño va a traer algo que no tiene el mundo en este momento. Y ahí nos dice que se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Isaías nos da una idea en ese momento de que iba a venir alguien. Primero solamente se refiere a que es del trono de David. Pero él mismo, Isaías, más adelante nos dice específicamente que es de la tribu de Judá. Es decir, ya se va acercando aquí la profecía de cómo iba a llegar este redentor a la tierra. Con Isaías nos dice que es del trono de David y de la tribu de Judá. Después viene Miqueas. En Miqueas nos dice que va a venir, y específicamente que va a venir de Belén. Después de esa cadena de eventos donde en Génesis se habla de un redentor, en Isaías se habla de que va a ser un niño que viene de la tribu de David, de la tribu de Judá. Después Miqueas nos dice que viene en Belén. Cuando se acaba este tiempo de Miqueas, hay 400 años de silencio. En estos 400 años de silencio no hay profecía. El hecho de que no haya profecía, quiero ser claro aquí en decirles que no es que Dios no estaba trabajando. Dios estaba. Cuando uno estudia historia de la iglesia, historia del cristianismo, a esos 400 años de silencio se le conoce como el periodo intertestamentario, que quiere decir entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No voy a entrar ahí en detalle en ese periodo porque requiere otro estudio, pero por darles una idea, en ese tiempo cuando hay siete imperios que pasan por ese periodo, 7 imperios, y cada imperio deja algo preparado para el siguiente evento que viene. Por ejemplo, cuando el pueblo se fue a Babilonia, que ya no había manera de esos sacrificios, tantos animales que sacrificaban, ¿se acuerdan los versículos que hablan que miles y ovejas y toros y sacrificaban? Allá no lo pueden hacer. Ahí es donde surge la sinagoga, por ejemplo. Otro evento que pasa es de que en Egipto, con tal de enriquecer la biblioteca de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se hace la traducción al griego del Antiguo Testamento. Todo esto el Señor lo está usando, preparando, porque después eso va a ayudar para que la iglesia primitiva empiece y salga a compartir el Evangelio a todas las naciones. Eso es para que tengan una idea. Estos 400 años de silencio, no hay profecía. Es decir, desde Miqueas ya no hay otro libro escrito hasta Lucas, en el orden que aparece cuando habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Claro, pasan 2 eventos antes del nacimiento. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Es cuando el ángel habla con Elizabeth y cuando habla con María. Esto pasa antes del nacimiento. Pero en cuanto a eventos, desde Miqueas ya no vuelve a pasar nada hasta el día de la estrella de Belén.
Cuando aparece esta estrella y los magos sirios que vienen y entienden las escrituras, han escuchado de estas profecías que les he estado hablando, entienden que Él es el Mesías. Entonces, ahí es donde viene el evento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Después hay unos años, aproximadamente a los 11, 12, que se habla de Él. Después ya no se oye nada de Él. Entre los 11, 12 años hasta los 29, 30, se calcula, ¿verdad? No hay fechas exactas, pero todo ese tiempo no se sabe de Él. Y después vienen los 3 años del ministerio de Jesús. ¿Cómo sabemos que son 3? Bueno, los evangelios sinópticos hablan de una ida a Jerusalén. Si fuera eso nada más lo que tendríamos, quisiera decir que solamente fue un año. Por un año, porque fue la única Pascua que fue. Pero Juan nos habla de 3 viajes a Jerusalén. Por eso es de ahí donde se saca que son 3 años del ministerio de Jesús. Ahí es en breve quién es Jesús. Mi pregunta es, ¿cómo se acerca usted a Él? ¿Se acerca usted como nuestro Mesías? ¿O simplemente como alguien que puede uno oír, pero no es Dios? ¿Y es Dios? ¿Cómo es que es Dios? ¿Dónde dice que es Dios? Es decir, tenemos que entender eso para ver cómo nos acercamos a Él. Cuando uno entiende completamente que Jesucristo es el Mesías y es Dios mismo, entonces uno acude a Él con toda la confianza, porque Él es el mismo creador del cielo y de la tierra que aparece en Génesis capítulo 1, es el mismo que le dice a la mujer samaritana, yo soy. Es el mismo que le dice a la mujer adúltera, yo no te condeno. Es decir, es el mismo. La pregunta es, ¿cómo me acerco yo a Él? Con esto en mente, la vez pasada van 2 mensajes que les he hablado de que el Evangelio de Juan nos da una idea de la identidad de Jesús. Los otros nos dan información de Jesús, pero el Evangelio de Juan nos dice quién es Jesús. Por eso no es de extrañar que para entender la divinidad de Jesús lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Yo lo animo a que escuche con atención estas 7 señales de la divinidad de Jesús. Las 7 señales están en el Evangelio de Juan. Si usted después de escuchar este mensaje quiere anotar la cita, anótelo, para que después vuelva a estudiarlas. Y es precioso cómo nos damos cuenta de la divinidad de Jesús. Así que las 7 están en Juan y van en orden consecutivo. Así que usted los va a poder anotar fácilmente y después lo puede estudiar. Las 7 señales de la divinidad de Jesús. Primera, la primera señal que Jesús da de su divinidad es en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, que es en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, del versículo del 7 al 11. Claro, todo el capítulo empieza con ese evento y dice que hubo unas bodas en Caná de Galilea, fue con su mamá, fue con sus otros invitados, es probable que hayan ido los hermanos y hermanas de Jesús, los discípulos, y de pronto se acabó el vino. Entonces la mamá María le dice a Jesús, le dice, ya no hay vino. Y él dice, no es mi tiempo, no es ahora, no eres tú la que me tienes que decir. En ese momento ella entendió de que, bueno, era algo entre él y el padre, que ella ya como mamá pues ya no tenía mucho que hacer ahí. Entonces ahí él ve que hay unas tinajas y las manda a traer. Y en el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior,
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, aquí hay varias cosas que pudiéramos comentar al respecto, que el mismo texto nos dice. La exégesis nos dice la información misma. Ahí está. Por ejemplo, aquí lo que menciona es el poder de Jesús sobre la calidad. Es importante que entendamos que cuando uno conoce a Jesús, Él nos rescata de la vida que llevamos. Y Él no es que nos hace igual que antes. El poder que tiene Jesús es hacer de algo inferior algo de mejor calidad. Lo demostró con el vino. ¿Por qué les digo esto? Acerquémonos con confianza a Jesús, especialmente si usted tiene ganas, tiene el deseo, tiene la intención, añora en ser una persona diferente. Déjeme decirle que si eso está en su corazón, Jesús tiene el poder de transformarlo a usted. Que tal vez usted diga: yo no valgo nada, yo tengo mi adicción y yo no puedo salir adelante, yo soy una persona que ha sufrido mucho y yo no tengo nada, mi familia me ha abandonado, los amigos me han abandonado. Yo no sé cuál sea su situación. O puede ser que a pesar de que tenga usted muchas cosas logradas, usted se sienta vacío y pudiera decir: bueno, es que yo no merezco que el Señor me vea sabiendo lo que he hecho, mal, bien. Dependiendo lo que usted, el concepto que usted tiene de sí mismo, déjeme decirle de que Dios, de algo inferior, de algo que probablemente uno no se valora, de algo insignificante ante muchos, Él lo puede hacer alguien grande ante los ojos de Él. Probablemente no ante los ojos de muchos, pero ante Él usted va a crecer. Usted va a ser alguien diferente. Él va a traer lo que el mismo profeta Isaías dijo, que Él iba a traer a todos aquellos que aceptaran a ese nuevo Redentor: amor, paz, esperanza y gozo. ¿Qué quiero decir? Nuestro Señor Jesús en las bodas de Caná, entre muchas cosas que demostró con su primer milagro, fue de que Él tiene el poder de hacer algo grande de algo insignificante. Su misma palabra lo dice, que enalteció a lo más bajo para quitarle el orgullo a los más grandes. Y eso pasa mucho. ¿Cuántas veces el engreído piensa que por su dinero es más que alguien que no tiene dinero? Pero esa persona que no tiene dinero probablemente le dé una muestra de honestidad, de amor, de paz. Y entonces es ahí donde vemos que las posesiones, el poder, el prestigio no vale de nada. Hay cosas más importantes que el Señor sí puede hacer en nuestras vidas. Así que ahí se manifestó su gloria. Esto es importante que entendamos, que cuando pasa el milagro del agua a vino, lo más importante es que se manifiesta la gloria de Él. No de que tuvieron 6 tinajas de vino, no. Lo importante, el mensaje de este milagro es que Él es el que manifiesta su gloria. ¿Por qué? Hablando del mismo ejemplo de cómo nos recoge el Señor, y siempre hablo de mi testimonio, de dónde Él me sacó, de mi adicción del alcoholismo. Cuando Él me saca de ahí y Él me restaura, quien se manifiesta su gloria es Él, no yo. Él es el que manifiesta su gloria. Cuando Él transforma a las personas, no es para que esta persona se enaltezca, no. Cuando todos ven lo que el Señor puede hacer con alguien, es para que se enaltezca Él, no uno. Reconocemos que sin Él no somos nadie.
Así que, entonces, poner atención de eso de que dice, y manifestó su gloria. Y ahí, si ustedes ven, hay una parte donde dice, y sus discípulos creyeron en él. Observen esa palabra, creyeron en él, porque empieza apenas su ministerio. Son 3 años que vienen, pero ahí dice que ellos creyeron en él. Este primer milagro, poder sobre la calidad. Segundo, el segundo está en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Capítulo 4, 46 al 54. Y aquí es cuando Jesús sana al hijo de un noble. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús, observen aquí, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó. Escuchen esa palabra. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, ¿se tuvo que llevar a Jesús? No. ¿Se tuvo que llevar que lo tocara o una ramita o algo? No, porque ven que por ahí muchos creen que porque tienen cositas, que con eso, no hay cositas. Hay oración y palabra de Dios, nada más. Ahí no necesitó nada. Lo único que hizo fue, este hombre creyó y se fue. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él. Tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos el poder que Jesús mostró sobre la distancia. Lo único que en ese momento tenía que saber fue qué estaba pasando a lo lejos, en el tiempo. Eso no importaba para él. En ese momento lo único que era importante es que esta persona creyera. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia preguntamos, ¿tienen ustedes alguna petición que pudiéramos nosotros orar por ustedes? No es porque quiera uno saber el chisme o quiere uno saber qué te está pasando. No. Es más, si quieres, ni siquiera necesita ser específico, pero crea usted en el poder de la oración y de la intercesión, porque no importa la distancia, no importa la intensidad del evento, no importa incluso el tiempo, lo único que podemos hacer es orar por usted. Hay testimonios donde dicen, cuando oraban por mí o por mi familiar, algo pasaba. El que no crea eso le llama coincidencia. Oh, pues fue coincidencia. Yo de todos modos le di una tallada de alcohol y limones y hierbas y lo curé. No es cierto. Cheque usted lo que usted está diciendo. Porque si alguien está orando por usted, es muy probable de que algo está pasando en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos oraciones de muchos años y seguimos orando por esas peticiones, creyendo que el Señor en su tiempo, Él nos escuche y conteste nuestra oración? Si usted cree que porque ha pasado mucho tiempo y el Señor no contesta, que usted crea que el Señor ya se olvidó de usted, no. El Señor tiene su tiempo. Nosotros nos regimos con el tiempo cronos, el tiempo que se mide. El Señor se mide por el tiempo kairos,
que es el tiempo perfecto de Él. Los dos vocablos griegos, cronos y kairos. Dios no se mide por nuestro tiempo. Él contesta. Hay veces para nosotros pensaríamos que contestó tarde, pero no, ese es nuestro cronos, pero en su tiempo kairos, Él contestó en el tiempo perfecto de Él. Así que este segundo milagro que pasa nos anima a creer en el Señor Jesús. Y no importa que esté uno lejos, eso es lo de menos para Él. No importa que haya pasado algo ayer y hasta hoy lo voy a poner en oración, eso para el Señor no importa. Lo importante es esta palabra donde dijo que el padre de este niño creyó. Eso es lo importante, porque si usted no cree, entonces no va a funcionar esto. Dicen que el que no cree es como esas olas del mar, dice Santiago, que el viento las zarandea. Tantito creen, tantito no creen. Tantito creen, tantito no creen. No, dice Santiago, quien piensa así ni crea que se le va a ser contestado. Así que yo lo animo a que tenga usted una fe firme en el Señor, que Él es nuestro Mesías. Estas son las muestras de ello. Número 3, el paralítico de Betesda. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esto está en el capítulo 5 del 2 al 9. Acuérdense, las 7 están en el Evangelio de Juan, capítulo 5 del 2 al 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo, mucho tiempo, 38 años enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Observen que Jesús le pregunta. Le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Fíjense cómo le contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjense, este es un poder sobre el tiempo. 38 años que este hombre había estado enfermo. Ese no fue problema para Jesús. Si usted tiene una petición y se preocupa porque es de mucho tiempo, Jesús tiene el poder de responder ante eso. Aquí nos da una muestra de su divinidad, del que Él tiene el poder sobre el tiempo. Ahora, en este caso en particular es diferente de los otros dos, porque en los otros dos vemos que las personas creyeron. Aquí, cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él no le contesta que si sí o que si no. Él nada más le dice, pues estoy aquí, estoy todo el tiempo, y cuando el haga se mueve, nadie me lleva y nadie me ha curado. Y él le dice, levántate y anda. Aun cuando él no le contestó, Dios tiene misericordia por nosotros. ¿Cómo aplicamos esto? Muchas veces, yo no sé cuánta oración hubo para que yo cambiara mi forma de vida. Y me imagino que de entre las personas que oraban por mí, me imagino que hubo alguna que se desanimó. Oh, no tiene caso seguir orando por Nicolás. Uy, tanto que hemos orado por Nicolás. No tiene caso, ni quiere cambiar. ¿Y saben qué? Déjenme decirles que aun cuando en algún momento yo no quería, la oración fue eficaz, porque Dios tuvo misericordia de mí, aun cuando yo no quería. Yo los animo, si usted tiene en su familia una petición
y usted está a punto de dejar de orar, no se desanime, siga orando, aun cuando la persona rechace al Señor, aun cuando la persona se burle de sus oraciones. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Que gente les habla del Señor a los familiares y los familiares mejor nos dan la espalda, ya ni quieren contestar el teléfono. ¿Por qué? Porque saben que les va uno a hablar del Señor. Y hay veces uno quisiera decir, bueno, pues si no quieres oír del Señor, adiós. No. Muchos, tal vez yo también dije, yo no quiero escuchar. Pero ¿saben qué? Sigamos orando porque Él tiene el poder de salvar aún cuando ellos no se lo pidan. ¿Cuánta gente hay que uno sabe que necesita del Señor? Uno los ama porque son nuestra familia, pero la familia como si nada, como si no les habláramos de Dios. No hacen caso. Orgullo, vanidad, lucha con el tradicionalismo. Yo no sé lo que sea, pero yo sí respondía igual. Yo no quería. Pero hubo gente que estuvo orando por mí, a quienes yo les agradezco el día de hoy, porque nunca perdieron la esperanza, no en mí, nunca perdieron la esperanza en Jesús, de que Él tenía el poder de poderme cambiar a mí. Yo lo animo, que así como este enfermo, que no le contestó a Jesús, aún así, Jesús se movió a misericordia y lo sanó. ¡Wow! Así que, de verdad lo animo. Nuestro Señor Jesús tiene poder sobre el tiempo. Siga usted orando por su petición. No importa que ellos no se lo pidan. Usted siga orando. Y el Señor en su tiempo sabrá qué hacer. Número 4. La alimentación de los 5,000. Probablemente conocen ese texto donde salen afuera y están en un campo. Y el Señor Jesús les está hablando. Está predicándoles, está dándoles el mensaje, y son como unos 5,000 personas, y de pronto se dan cuenta que era la hora de comer, y Felipe dice, Señor, ya es hora de comer, y mira cuántos hay acá, y dice, aunque trajéramos tanta comida, fíjense cómo uno piensa en recursos de uno, aunque trajéramos tanta comida no alcanzaría, y le dice en el versículo 9, esto está en Juan capítulo 6, del 9 al 14. Y dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó entonces aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces pues recogieron, llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, fíjense otra vez, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué es lo que vemos en este escenario? Brevemente vemos donde la gente piensa en los recursos que tiene y de inmediato piensa que lo que tiene no alcanza. ¿Qué voy a hacer con 5 panes y 2 pececillos? Hay 5,000 personas, aquí dice que son varones, quiere decir que probablemente no incluyeron a las mujeres y los niños, y era más, no sabemos. Lo que sí sabemos es que una cantidad grande, que la necesidad era muy grande, y que lo que uno tiene es muy poco. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un problema, a algo que nos está agobiando, una petición que tenemos, el hijo se va a la escuela, el enfermo está a punto de que van a mandar la cuenta del hospital, en el trabajo están recortando gente, no sé qué va a pasar, mi salud está disminuyendo, cualquiera que sea la situación, cualquiera. Lo primero que uno piensa es en los recursos que uno tiene. Pero los recursos de Dios
son mayores que los que usted tiene. Contésteme sí o no. Los recursos de Dios son mayores que los que usted tiene, por mucho que tenga usted. Porque de pronto me puede decir, pastor, pues la verdad yo sí tengo algo. Pues, ¿sabe qué? Es algo comparado con Dios. Él tiene mucho. Me acuerdo de esa historia del niño que va, ya se las he contado, que va a la dulcería y con su mamá, y el señor de la dulcería le dice, niño, agarra dulces. Y él dice, no, gracias, agarra, niño, dulces. No, no. Finalmente dice, bueno, a ver, pon tu mano. Y el señor, el dueño de la dulcería, agarra con sus manos los dulces y se los da, dice, ten. Y ya, cuando salen, la mamá le pregunta al niño, dice, ¿por qué no quisiste agarrar los dulces cuando el Señor te decía? Y el niño le contesta a la mamá, es que las manos de él son más grandes. Este niño era inteligente, sabía que si él le daba, iba a darle más que si él tomaba. Lo mismo pasa con el Señor. Con todos los recursos que usted tenga, usted tiene limitaciones como yo. Nos alcanza muy poco lo que tenemos, pero si confiamos en el Señor, Él tiene todos los recursos. De Él es el cielo y la tierra. Él es el dueño de todo. Cuando nosotros como familia nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, donde de pronto decimos mi esposa y yo con mis hijas, es que no tenemos. Nos acercamos al Señor y de pronto vemos que Él sí tenía y que nosotros seguimos sin tener, pero que Él sí tiene. Y hemos aprendido a depender de Él, porque Él tiene poder sobre la cantidad. Él no agrega, Él multiplica. Y eso es precioso verlo cuando uno cuenta con recursos materiales limitados como nosotros, y de pronto vemos cómo el Señor multiplica a tal manera que incluso alcanza para compartir con otros. ¿Qué no es eso precioso? ¿Qué no es eso algo que nos anima a acercarnos al Señor confiando en el poder que Él tiene sobre la cantidad? Yo no sé cuál sea su necesidad el día de hoy, pero estoy seguro que tiene una necesidad. Búsquelo a Él y Él tiene control sobre la cantidad. Vamos al número 5, son 7, faltan 3. Jesús anda sobre el mar. Esa es otra señal de su divinidad. Son 7 señales, vamos en la 5ª. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Tiene poder sobre la naturaleza. Juan capítulo 6 del 16 al 21. El texto nos dice que cuando vieron que algo caminaba sobre el mar, tuvieron miedo. Pero cuando Él les dijo, yo soy, dice que lo recibieron con gusto. Fíjense, la ironía de las cosas. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesús, con cuánto gusto nos acercamos a compartir la palabra con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, hermanas, primos. Nos acercamos y les decimos, cuando compartimos la palabra, te voy a hablar de Jesús. Hasta más miedo les da. Exactamente lo contrario que tienen que hacer.
Oh, te voy a hablar de la palabra. Oh, no me hables, porque yo no, que no sé qué. ¿Por qué le tienen miedo a Jesús? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a tener una relación con Jesús, lo primero que pasa es de que esta palabra sagrada se vuelve un espejo. Y aquí en la lectura nos empezamos a dar cuenta quiénes somos. Y eso es lo que nos da miedo. Eso es lo que no queremos. Por eso muchos amigos, gente que queremos, nos han dado la espalda. ¿Por qué? Porque les queremos hablar de un Jesús. Oh, no. Otro día platicamos. O ya me contestan. Oh, nos dan la espalda. ¿Por qué tienen miedo de esta palabra? Los apóstoles, dice que cuando lo vieron venir, bueno, vieron que algo venía, se espantaron, claro, caminando sobre el mar. Nadie lo ha hecho, solamente nuestro Señor Jesús en ese momento. Les dio miedo, pero tan pronto Él les dijo, yo soy. ¿Qué dijeron los apóstoles? Oh, lo recibieron con gusto. Qué bonito sería que cuando uno se acercara a otras personas a hablarle de Jesús, nos dijeran, qué bonito, Nicolás, que nos vas a hablar de Jesús. No, ni nos abren ya, ni nos contestan. Pero yo los animo a que busque del Señor Jesús. Y no importa el problema que usted tenga, Él va a estar con usted siempre. Por más sobrenatural que parezca lo que usted está pasando en este momento en su vida, lo más difícil que sea. Yo escucho cómo algunas personas batallan con alguien en su familia, batallan con un problema en la salud, batallan con un problema financiero. Nuestro Señor Jesús tiene el poder para transformar eso. Eso y más. A Él los vientos le obedecen. Él camina sobre el mar. Ninguna hoja de un árbol se mueve sin su consentimiento. La pregunta es, ¿qué tan grande es su problema que Él no pudiera resolver? El problema está en que le tenemos miedo. Ya no queremos ir a la iglesia y ya no queremos leer la palabra. Pues entonces, ¿cómo? Si la única manera de hablar con Él es precisamente teniendo una relación personal. Pero no le tengamos miedo, especialmente cuando sabemos en la palabra quién es Él. Número 6. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. El poder que tiene Jesús sobre la oscuridad. Hablando de mi propio testimonio, pero estoy seguro que si usted habla con cualquier otro creyente o de usted mismo, si usted es creyente, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿No lo sacó de una vida de oscuridad? Ahora que volteamos a ver la forma en que vivíamos, nos da miedo. A mí me pasa, hay veces salgo y veo cosas, me da miedo y digo, es lo que yo antes estaba haciendo. Lo que pasa que antes yo no veía, pero ahora que lo veo, hay cosas que me dan miedo, lo confieso. Y digo, ¿cómo yo vivía en esa oscuridad? Nuestro Señor Jesús
Él tiene el poder de sacarnos de esa vida de oscuridad, de tinieblas, donde no vemos, no hay esperanza, no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces yo recuerdo que no tenía ni siquiera sentido el vivir? Donde no había razón para que llegara el día de mañana, pero el Señor nos da esperanza, nos da gozo, nos da amor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él nos saca de ese mundo de oscuridad y nos lleva a una vida donde podemos ver las cosas como son. Nos da discernimiento para poder ver entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Nos da discernimiento para poder ver lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios. Nos da discernimiento para entender qué es lo que tengo que hacer con mi familia y qué es lo que no tengo que hacer con mi familia. Probablemente usted ha vivido una vida de hacer cosas incorrectas. Si no toma a nuestro Señor Jesús como su guía, es muy probable que usted lo vuelva a hacer. Lo que necesitamos hacer es buscar a nuestro Señor Jesús para que Él nos abra los ojos del entendimiento y entonces poder empezar a vivir otra vida, pero ya no en la oscuridad, sino ahora viendo las cosas como son. Número 7. El último de las 7 señales de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan que hablan acerca de su divinidad. La resurrección de Lázaro. Capítulo 11, versículo 38 al 44 del Evangelio de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Precioso momento donde nos da la última señal de su divinidad, donde Él nos demostró ahí que Él tenía poder sobre la muerte y nos los confirma después de su muerte y crucifixión. Puntos a ver aquí. Primero, dice que ya habían pasado 4 días. La ley judía decía, tenía la creencia de que un alma de un cuerpo podía estar todavía hasta 3 días. Él se esperó 4 para que los que lo perseguían no creyeran que no había sido él, sino que según la creencia todavía podía resucitar. Por eso es que le esperó 4 días. Luego dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si ustedes ven en esta serie de señales, siempre aparece que es importante que creamos. Repito, si no creemos, no va a funcionar esto. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Dice: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando ya se había sanado? Cuando dice que estaba ahí frente al muerto y dice: gracias, Señor, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense, muchas veces tenemos una necesidad y cuando tenemos la necesidad, ahí estamos, orando, yendo a la iglesia, pidiendo oración, leyendo la palabra, y cuando el Señor nos contesta, dejamos de orar, dejamos de buscar lo del Señor, dejamos de leer, nos olvidamos del Señor. Pensamos que tal vez porque yo hice algo, por eso se sanó mi enfermo, por eso resolví el problema, por eso conseguí mi petición.
nos olvidamos de darle gracias a Dios. Qué importante es, si nuestro Señor Jesús, Él lo hizo con su Padre, lo primero que dijo, gracias te doy por haberme escuchado, cuanto más nosotros, antes de tomar nuestros sagrados alimentos, Señor, gracias, porque tú proviste estos alimentos. Antes de irse a descontar, hasta mañana, chiquitas, buenas noches, Dios las bendiga, hasta mañana. Él, en la mañana, cuando uno abre los ojos, Señor, gracias por este día que me das. Gracias cuando llego al trabajo, gracias cuando salgo, cuando entro a mi casa, gracias por todo. Pero ¿cuántas veces hemos visto que nos olvidamos de Dios? Que se hizo el negocio porque le eché ganas. Que porque tengo esto, porque soy trabajador. No es cierto. El Señor es el dueño de todo. Y si no le damos gracias a Él porque Él nos los dio, lo único que hay en nosotros es vanagloria, orgullo personal, confianza en nosotros mismos. Y déjenme decirles que si estamos en este día escuchando la palabra usted y yo, es porque Dios lo permitió que así fuera. Muchos no tuvieron el privilegio de haber llegado a este día con vida o con salud. Y ahí Él demostró que Él tenía poder sobre la muerte. Esas son las 7 señales de la divinidad de Jesús. Y nuevamente, recuerden, cuando quieran conocer quién es Jesús, lean el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 dice, versículos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice el apóstol Juan, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No es una promesa preciosa? Está escrito todo aquí para que creyendo, tú, hermano, tu familiar, tu amigo, para que creyendo en esta palabra tengas vida en abundancia. Hay señales escritas, inequívocas, que Él es el Mesías. Y como dijo Job, este versículo lo he tomado yo en muchos momentos de mi vida y yo lo animo. Dice, de oídas te había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Déjenme decirles, yo lo he visto a mi Señor Jesús en muchas maneras. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando lo han visto cuando Él contesta una oración. De pronto Él nos habla, de pronto Él nos reconforta, Él nos anima, Él nos da palabras para seguir adelante. Yo antes nada más había oído hablar de Él, pero ahora yo lo he visto. Yo no sé si usted ya lo aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, pero si no lo ha hecho, haga una oración y dígale, Señor Jesús, yo te invito a que vivas en mi corazón como mi Señor y Salvador. Permíteme conocerte, revélame quién eres tú. Voy a caminar contigo porque yo quiero tener esa vida nueva de la que habla tu palabra. Hágalo. Busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Lea la palabra de Dios. Ore al Señor. Y yo le aseguro de que Dios va a hacer algo precioso en su vida. Dios los bendiga. Les agradezco mucho por este tiempo y los invito a vernos pronto. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos confirma, Señor Jesús, que tú eres el Mesías, el que empezó a hablarse en Génesis, el profeta Isaías, el profeta Miqueas, la estrella de Belén, y ahora al día de hoy, Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta luego.